Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Una vez más con ustedes, el profesor Arturo, que les va a acompañar, sí, en el curso de Historia Universal. Hoy vamos a ver un nuevo tema, lo que se llama la civilización helenística, hegemonía macedónica, que vamos a hablar básicamente de Filipo II y Alejandro III, o más conocido como Alejandro Magno, el gran conquistador persa. Ok, chicos, para ello, primero lo que vamos a ir viendo es un repaso de la clase pasada. Sí, vamos a ir haciendo un repaso para entrar de lleno a lo que es a la clase de la civilización helenística y hegemonía macedónica. Entonces, empecemos con lo que es la época clásica. Recordemos que en la época clásica, en las principales ciudades griegas tenemos dos, que llamamos los ojos de Grecia. ¿Cuáles son? Muy bien, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de ellas vamos a mencionar algo un poco más amplio, ¿no? Aparte de Esparta y Atenas, tenemos Ática, Argolia, Argelia, Élida, Acaya, Mesenia, ¿sí? Entonces, este está ubicado en la península del mar Mediterráneo, ¿ok? Entre el mar Jónico y el mar Egeo. Eh, Ubicación. Recordemos que Grecia está ubicada en la península del Peloponeso. Esparta. Esparta fue fundado por los dorios, su dios principal, Ares, dios de la guerra. En su organización política, Atenas fue una aristocracia militar, quiere decir que eran los militares quienes gobernaban. Estaba compuesto por el foro, 5 magistrados, diarquía, quiere decir que 2 reyes. La Jerusia es un consejo de 28 ancianos que son los consejeros que asesoran al rey, ¿sí? Y la Peya, que viene a ser la asamblea popular. Luego tenemos en la sociedad. La sociedad estaba compuesta por espartiatas, que son los ciudadanos, los periecos extranjeros, y los ilotas son los esclavos que están en la base de la pirámide. Eran Esparta un gran reformador, sí, fue Licurgo. Luego tenemos Atenas, el otro ojo de Grecia. Sí, su ubicación está en la península de Ática. Sus fundadores fueron fundados por los jonios. Su dios principal es Atenea, diosa de la sabiduría. Fue una sociedad clasista, igual que Esparta. Tenemos en la cúspide a Eupátridas, que son los ciudadanos, los demiurgos, los artesanos, los metecos, que son los extranjeros, y los beulios, que son los esclavos. En su organización política, la evolución de la monarquía a la democracia, ¿sí? Tenemos Eclesia, que viene a ser la Asamblea Popular, el Bully, el Consejo de 500, que son los consejeros, y los Areopagos, que es el Tribunal de Eclesiastas. Estos también fueron los grandes reformadores. Tenemos a Dracón, Solón y Clístenes. ¿Cómo está en forma general? Esparta. Sí, está ubicada en la península del Peloponeso. Sus fundadores tenemos a los dorios, a los dioses principal Ares y Herades. En su organización política es una diarquía en Jerusia por 28 ancianos, una asamblea popular y los eforos. En la economía, la base de su economía es la agricultura. En la sociedad tenemos las espartiatas y los periecos y los ilotas, y los reformadores tenemos a Licurgo. Por el lado de Atenas, su ubicación en la península de Ática, fundadores son los jonios, los dioses principales Atenea y Poseidón. En su organización política tenemos la evolución de la monarquía a la democracia. En su economía tenemos el comercio manufacturera. En su sociedad, Eupátridas, tenemos a Dimurgos, Metecos, Deulios, que son los esclavos, y sus reformadores tenemos a Dracón, Solón y Clístenes. Igual, ¿no? Como estábamos mencionando anteriormente, de cómo fue su proceso evolutivo de Grecia, ¿no? Acá tenemos un inicio, tenemos a lo que es la monarquía, ¿no? Tenemos a los basilios, que vendría a ser gobernado por los... ¿Quiénes eran los basilios? Son los magistrados o como especie de rey. Luego tenemos a los aristorei, que vienen a ser los grandes propietarios de tierra.
El Aristoide son grandes propietarios de tierras. De ahí tenemos el demos viene a ser el pueblo. Y tenemos acá los esclavos. Este es en la etapa monárquica. Cuando pasamos a la etapa aristocrática o dentro de la aristocracia, ¿sí? Tenemos quienes gobiernan es el Aristoide. ¿Quiénes eran Aristoide? Los propietarios de tierra. Luego vienen a gobernar por los demos. ¿Quiénes son los demos? El pueblo. Y en la base están los esclavos. Ya en la democracia va a cambiar, ¿no? Tenemos a los demos que el pueblo es el quien va a gobernar, ¿sí? En forma ordenada según los dimos. Quiere decir, entonces es de esta forma y en la base vendría a estar los esclavos. Luego tenemos el lado de la tiranía, ¿sí? Ahí vienen a gobernar quienes son los tiranos. Luego tenemos el estoy, que son los propietarios de tierra, los demos, que son el pueblo, y los esclavos. Ya en la última parte de la democracia, ¿sí? En la cúspide vuelven a gobernar los demos, que vienen a ser el pueblo. Luego tenemos a los metecos, que vienen a ser los extranjeros, personas libres. Y en la base vendrían a estar los esclavos. Esto ya viene a darse dentro de la democracia, ¿sí? Desde el año 507. Principales representantes podemos mencionar a Dracón, primer código de leyes de Atenas; Solón, creador de la bule, consejo de 400 personas; y Pisístrato, recopilación de los poemas homéricos. Olístenes estableció la democracia en el año 509 a.C. en base a la isomanía y la isotemia, igualdad de derechos de ciudadanos. Entonces esto se ve en lo que es dentro de la política y la sociedad ateniense, de cómo estaba constituido. Las guerras médicas. Recuerden entre quiénes se dio las guerras médicas. Son dos. ¿Entre quiénes? ¿Qué tienen que ver ahí? ¿Recuerdan? Entre Grecia y... ¿quién más? Entre los Persia, ¿sí? Entre los persas, ¿sí? Esto se dio entre los años 499 y el año 4449, ¿sí? Antes de Cristo. Enfrentamiento entre Grecia y Persia. ¿Cuál fue la causa? Fue la expansión persa del mar Mediterráneo hacia el oriente. ¿Existieron cuántas guerras? Tres, ¿cierto? La primera guerra fue victoria de los griegos en Maratón. La segunda guerra, sacrificio de Leonidas en Termópilas. Y la tercera guerra es la victoria final griega en Eurimedonte. Las victorias griegas en Salamina, en Platea y Micala. Sí, con esto se termina con la paz de Simón o Calias. Las consecuencias fue el predominio ateniense en el mundo griego. Entonces esto nos permitió que con esta victoria griega permite que los avances culturales, los avances tecnológicos en la filosofía, en la democracia, va a permitir que esto hasta el día de hoy se sigue dando, ¿no? Por ejemplo, la democracia es ahí donde se implantó. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado los persas? Si los persas hubieran obtenido el triunfo, tal vez nosotros no hubiéramos tenido esta cultura que hoy tenemos. Hubiera sido una cultura, sí, persa. Hasta el día de hoy incluso la religión hubiera cambiado, muchas costumbres, muchos hábitos. Hoy en día muchas de nuestras costumbres habituales que tenemos provienen de ahí. En la política proviene de ahí, ¿sí? Gracias a esto. Entonces esta guerra médica trajo como consecuencia que hasta el día de hoy se sigue implantando la cultura, ¿sí?, griega romana, porque posteriormente van a entrar los romanos y van a seguir instaurando esa misma cultura. Ok, chicos, seguimos. Eh, Podemos ver acá de cómo se fuera desenvolviendo, ¿no?, el mapa de la guerra, cómo se fue dando en su inicio. eh, el imperio persa, todo esto de acá que vino a ser en su momento, de cómo se fue dando, ¿no? Luego tenemos acá la Peya, ¿sí? Estados de Persa, los estados aliados contra los persas que están acá, estos dos, que eran muy pocos, y que esto no permitió que pudieran ganar, ¿no?
El siglo de Pericles. En este proceso, si ustedes recuerdan, fue la época de mayor esplendor cultural de Atenas en el mundo griego. Fue la clase pasada, el siglo de Pericles. Época clásica. ¿Quién tenemos ahí? A Pericles, ¿no? En el siglo de Pericles, en el siglo 5 a.C., fue época de mayor esplendor y cultural de Atenas y el mundo griego. Entre sus logros destacan la consolidación de la democracia ateniense, incremento de poderes de la iglesia, estableció el óbolo, promovió el poderío de la naval ateniense, fundó Leuctrias, colonias militares, reconstruyó la Acrópolis, edificó el Partenón, el Erectón y el Odeón. Impulsó los artes destacados estilo Sófocles, Eurípides, el teatro, Fidias y Mirón en la escultura. Acá podemos ver ahí sí, el palacio donde tenemos sí, la Acrópolis de Atenas, ¿no? En esta época vemos ahí su ubicación de cada recinto que corresponde. Tenemos ahí. Las guerras del Peloponeso. En las guerras del Peloponeso se van a dar entre dos ciudades muy importantes griegas, entre las dos potencias, ¿no? de los cuales son Atenas y Esparta. Muy bien. Estos se van a enfrentar entre dos. ¿Cuáles? Entre Esparta. Ahí tenemos Esparta, los aliados de la Liga del Peloponeso y Atenas aliados contra la Confederación de Delos. ¿Cuáles fueron la causa? Rivalidad por el control del mundo griego, ¿sí? Entonces el control marítimo que ellos detuvieron. Desarrollo. Fueron un total de 3 guerras. La victoria final fue para Esparta en Egostátanos. Consecuencia, decadencia de la ciudad de los estados griegos. Entonces, quien sale en triunfador ahí viene a ser los espartanos. Atenas entra a su fase final. Ahí vemos en la parte de la imagen. Ahora vamos a ver lo que entra en sí a la época de Macedonia, ¿sí? Acá tenemos a Filipo II y Alejandro III, o más conocido como Alejandro Magno. Entonces, este periodo se llama periodo helenística. ¿Por qué? Porque ellos no, en un inicio no son, Macedonia no es parte de Grecia. Ellos eran conocidos como los bárbaros, ¿no? Entonces, porque era una persona, un pueblo incipiente, que no tenía cultura, que no tenía aspiraciones, era un país sumamente olvidado, que nadie apostaba nada por ello. Pero sin embargo, el poder de la ambicia, la hegemonía, su geografía por los caballos, porque ahí en Macedonia se criaban los caballos, esto va a abrir ampliamente para que ellos pudiesen desarrollarse militarmente y entrar a un afán de expansionismo. Se inicia con Filipo II, no logra su objetivo y se llega a su máxima extensión con Alejandro Magno, ¿sí? Llega a conquistar los imperios. Ok. Entonces, vamos a entrar. Predominio macedónico. En el predominio macedónico, Macedonia se ubica en el norte de los Balcanes, capital Pella, ¿sí? Los reyes destacados, ¿cuáles son? Que les mencioné, los más destacados. Muy bien, Filipo II y Alejandro Magno. Filipo II y Alejandro Magno. Entonces, Filipo II es el creador de la falange macedónica. Conquistó Grecia con la batalla de Queronea en el año 338 a.C. Alejandro Magno, a la muerte de Filipo II, ¿sí? Quien asume el poder es su hijo Alejandro III o Alejandro Magno. Este fue discípulo de Aristóteles. Conquistó el imperio persa tras la batalla de Gránico, Isos y Gonamela, Arbelas. Estableció como capital de su imperio a Babilonia. Le murió en circunstancias que aún no se determinan en el año 323 a.C. Esto se dice porque se dice que él contrajo una enfermedad. En ese entonces había una enfermedad local y producto de esta enfermedad murió repentinamente. Otros dicen que fue traicionado porque su cuerpo no fue enterrado como debió ser, se fue robado y nadie sabe hasta el día de hoy dónde se encuentran los restos de Alejandro. Hasta hoy día siguen buscando cuál fue la causa de su muerte, según los historiadores.
Filipo II fue un rey que logró la invasión de Grecia en la batalla de Queronea. Acá tenemos a Filipo II, ¿sí?